Amigos televidentes, muy buenas noches. Nuevamente con ustedes, reencontrándonos en este estelar horario. Y el día de hoy tenemos, diría yo, el gusto de contar con un distinguido invitado que es nada más y nada menos que don Reinaldo Roberts Billing. Muchos de ustedes lo conocen como el popular Richie, con quien vamos a conversar en temas de su campo, ya que él es economista, ya que él ha sido regidor, ya que él ha sido congresista. Entonces tiene una idea bien clara de la situación regional y nacional. Luego de una breve pausa estoy con ustedes. Permiso. Amigos televidentes, nuevamente con ustedes y en compañía del señor Reinaldo Roberts Billing, quien es economista, bachiller en economía por la Universidad de San Agustín, es administrador de negocios por ESAN, también administrador de negocios por la Universidad de Carolina del Norte, ha sido agente de bolsa, cónsul británico, presidente de la Cámara de Comercio de Arequipa, regidor, entre otros títulos, a quien le damos las buenas noches. Para comenzar, don Reinaldo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Buenas noches y muchas gracias por la invitación, estoy a su disposición. Buenas noches, Belencita. Buenas noches, don Reinaldo, buenas noches, Federico. Hoy día te damos la palestra. Acabas de mencionar luego de tu introducción algo de un foro de 21, una cosa así. ¿Nos podría explicar usted qué es eso, a qué se dedica, quién lo conforma y qué es en sí? Bien, sí, hace casi 10 años un grupo de empresarios y algunos universitarios en el campo de la docencia pensamos que era el momento de aportar desinteresadamente, apolíticamente, con el desarrollo del sur, básicamente teniendo como meta la descentralización del país, que es uno de los principales problemas que tenemos. Entonces nos reunimos, comenzamos primero unas conversaciones de café, luego comenzamos a tener reuniones periódicas y creamos esta asociación. Tiene, como mencioné, grupos de empresarios, de catedráticos universitarios y luego también algunos profesionales independientes, en el campo de ingeniería, en el campo de derecho. Y hemos tenido la suerte de ser escuchados en muchas oportunidades por varias autoridades. Nosotros teníamos estas discusiones sin ningún afán ni lucrativo, por supuesto, ni político. Y como es esa asociación considerada de opiniones libres, pero constructivas, no nos especializamos en la crítica, sino en lo contrario, es que hemos tenido acogida en diferentes gobiernos locales, ¿no?, regionales, ¿no?, y hay varios temas que han sido expuestos y nosotros los hemos llevado a la palestra en algunos casos y en otros hemos apoyado, ¿no? No es muy larga la lista, ¿no? Tenemos el Puerto Corío, por ejemplo, tenemos lo del gas que ya debe venir a Arequipa, tenemos Majes 2, tenemos lo que hemos llamado el aeropuerto de La Joya. Hay una serie de proyectos que nosotros planteamos, entre ellos y muy lejos, cuando nos propusimos que el patio del ferrocarril no fuera convertido en un complejo habitacional de nivel medio. Peleamos para que esos complejos fueran construidos en la periferia de la ciudad y esta área, que tiene, realmente son más de 110.000 metros cuadrados, 20.000 de ellos conseguimos que fueran entregados al municipio, claro, municipios anteriores, que es lo que hoy día tenemos pues en el Parque Vargas Llosa,
¿no? Eso es uno de los logros, digamos así, de Foro Sur 21. ¿Y esta asociación es privada o reciben algún apoyo del Estado? ¿Cómo se sostiene? Totalmente privada, ni siquiera estamos solicitando apoyo de instituciones internacionales. O sea, Foro Sur 21 sobrevive con el aporte económico de sus integrantes, que no somos muchos, ¿no? Y con las ideas que vayamos aportando. Nada más. Conforme. Ahora usted, don Reinaldo, ha hecho atingencia a un tema que se pone de relieve. No sé si nos puede explicar un poco acerca del gas. Bien, bueno, la historia del gas es bien antigua, ¿no? No me refiero al gas como combustible que existe en muchas partes del mundo, sino como gas de camisea, ¿no? Como se sabe, esto fue descubierto en los años 80 por la Shell, y en un momento en que no se pusieron muy de acuerdo entre los gobiernos de esa época, o el gobierno en su primer periodo de Alan García, ¿no? Se quedó cerrado y Shell se fue del Perú y dejó eso cerrado. Luego, el gobierno de Fujimori, luego con Toledo, se sale a la luz otra vez la necesidad de explotarlo. Entonces, cuando dijeron que había que llevar el gas a la costa, lo primero que hicieron fue llevarlo a Lima. Me pareció bien, porque Lima es el mayor mercado, ¿no? Pero eso fue ya hace 9 años. Hace 9 años que el gas de camisea llega a Lima, lo consumen en Lima, industrias, hogares, transporte, y el resto del país, nada. Con la tingencia que Cusco compra balones. Así es. Y los llevan envasados desde Lima. Bueno, el gas de los balones es diferente en principio del gas que sale de camisea. Luego vamos a hacer una pequeña explicación de lo que... Yo le agradecería, ¿no? Porque no todos tienen claridad en el tema. Bueno, lo interesante de esto es que se hace un gasoducto de camisea a Lima, o sea, de camisea a Pisco y de Pisco a Lima, ¿no? Este gasoducto se hace con lo que llaman la garantía de red principal. Es un nombre que se puso para cobrar a cada uno de los usuarios de electricidad de todo el país una pequeña cantidad para garantizar que quien invirtiera en este proyecto no se quedara colgado. Perfecto, muy bien, se hizo la inversión, se le dio el dinero, rapidísimo se cubrió la capacidad de este gasoducto y Lima feliz. Lima tiene gas, pero peor que eso fue que la mitad se la llevan a la exportación. El infeliz momento en que algunos altos funcionarios del gobierno de Toledo se les ocurrió que había que exportar el gas. En 2 palabras, vender las joyas de la familia, ¿no? Ese gobierno tuvo, lamentablemente, la idea de que había que monetizar ese gas, pero se sacrificó, como digo, esto, y el 51% del gas que se produce en camisea sale a la exportación. Y eso, como en este gobierno, y creo que estaría bien, se mantienen los convenios, por más malos que sean, es que estamos sufriendo la escasez de gas porque el gas se va a la exportación. Pero bueno, el gas que va a Lima ya se usa en vehículos, en industria y en hogares. Y en industria, curiosamente, esto es básicamente para las industrias que requieren mucha temperatura, mucho calor, mucha energía, ¿no? Por ejemplo, el vidrio, loza, sanitarios y deshidratación de alimentos. Por ejemplo, la planta que había de deshidratación de alimentos en Arequipa se ha ido a Lima, porque el costo de producir esa deshidratación por liofilización acá es altísimo y en Lima es mucho más barato. Entonces, ¿A causa del gas? Claro, no solamente el gas, porque bueno, el centralismo que tiene otras connotaciones, ¿no? Pero en realidad lo que ha ocurrido es que si estamos propugnando o anunciando una descentralización, lo que se está haciendo en el campo económico, que tiene muchas ventajas, vamos a comentarlas luego, pero sobre el tema del centralismo estamos cada vez peor, porque si una industria que requiere energía está por instalarse, no va a irse a las provincias y tiene más economías en Lima, y aparte del mercado, por supuesto. Y el gas es un factor importantísimo. Por eso es que nosotros siempre, en Foro Sur 21 en particular, andamos reclamando que el gas sea llevado a todos los rincones del país, porque también acuñamos una frase que dice, por donde gas pasa, desarrollo queda. Entonces, la divina providencia, la naturaleza, nos ha dado una oportunidad excelente para descentralizar el Perú.
y no lo estamos utilizando. Más bien lo estamos usando en contra de la descentralización, como lo que contaba hace un momento. Y ahora, don Reinaldo, económicamente hablando, para una familia, o sea, usando el gas ya sea para todo lo que es alimentos, calefacción, etcétera, y lo que es uso de autos, ¿cuánto vendría a ser en promedio o en porcentaje el ahorro que va a sufrir esa familia? Hablar de porcentaje no es muy fácil, pero sí podemos decir que la diferencia es enorme. ¿Por qué? El gas que utilizamos ahora, ¿no?, el que viene en los balones, es una mezcla de propano y butano. Son dos gases pesados, muy fáciles de manipular, fáciles de envasar, fáciles de licuar. Entonces tenemos lo que llaman el GLP, gas licuado de petróleo, porque tradicionalmente de ahí hemos sacado nosotros el gas, ¿no? Es un subproducto de la refinación del petróleo. Pero ese gas también existe en camisea, pero en pequeñas cantidades. El otro gas, que es el más interesante, es el metano. El metano es un gas mucho más liviano, mucho más volátil, pero mucho más difícil de manipular en envases. Entonces no se suele usar envases de metano. Lo que se suele usar son cañerías de metano. Y esa cañería, o sea, un gasoducto gigante que después se ramifica, ¿no?, y llega a las casas, llega a las fábricas y llega a las estaciones de servicio. La única forma de utilizar el metano envasado es a una gran presión en un envase muy fuerte, muy grueso. Y hay automóviles en Lima, ya solamente en Lima hasta ahora, ¿no?, que usan el metano, ¿no?, que es el gas natural, que llaman GNV, gas natural vehicular le llaman, ¿no?, y tienen que ponerle a los autos unos tanques muy pesados y con muy poco espacio. Pero compensan porque es un gas más limpio, más barato, por supuesto, enormemente más barato, menos de la mitad del otro gas, ¿no? Entonces, en algunos casos se justifica, pero para eso hay que tener el gas, y en Arequipa no lo tenemos. Ahora, construir el gasoducto hasta Arequipa, el costo debe ser impresionantemente alto. Sí, hablan de 1.800 millones, sí. ¿Justifica? Sí, por dos razones. Solo económicamente ya se justifica, ¿no?, porque ya se han hecho muchos estudios en ese sentido, ¿no? Las fábricas, las mineras, solamente, digamos, la fundición de hilo, la cantidad de calor que se necesita ahí es enorme. O sea, eso ya justificaría que haya un gasoducto hacia el sur. Pero tiene más importante que la connotación económica, es la connotación social. Si nosotros llevamos el gas, como dije hace un rato, a los últimos rincones del país, y esos lugares donde llegaría el gas va a evitar la emigración de la gente, va a poder tener energía barata en Chumbivilcas, en Cotahuasi, en Poxi, en Sicuani, en cualquier lugar pequeño. Entonces la gente se va a sentir que tiene apoyo social, aparte de lo económico, y vamos a descentralizar el país, porque, como digo, estamos centralizándolo cada vez más, porque estamos llevando al lugar donde todo el mundo debería pensar en salir, estamos llevando todas las facilidades. Y me imagino también que será menos contaminación ambiental, ¿no? Bueno, el metano sí es más puro, más limpio, quema menos, o sea, no quema menos, diré, sino tiene menos subproducto, digamos. Toda combustión es contaminante, ¿no? Pero el metano lo es menos, ¿no? Porque además, como es más volátil, también es más seguro, porque digamos que hubiera un escape de gas en una habitación, ¿no? Si el gas es el propano-butano, rápidamente se va a saturar el ambiente, el gas se va a ir al suelo, digamos, y va a ser pues un riesgo enorme si salta una chispa. El metano, por ser justamente más liviano, va a encontrar las rendijas que puedan haber en el techo, en las ventanas, y se va a ir, o sea, es más seguro también. ¿Y esta planta está en proyecto o estamos hablando de un sueño a largo plazo? El proyecto de hacer el gasoducto del sur ya tiene siquiera 6 o 7 años. Ya había inclusive un contrato con una empresa, Kuntur, ¿no?, que iba a hacer ya el gasoducto, hasta dejar una garantía y todo. Esa empresa fue comprada por Odebrecht. Odebrecht es una compañía constructora brasilera, se había comprometido en hacerlo, pero como la cosa no caminaba, el Estado va a tener que presionar eso, porque el Estado, ya fue el presidente Humala al Cusco hace unos meses y ya puso la primera piedra del gasoducto, que no sea pues solo la primera, que sean otras, ¿no? Esperemos que no vaya a ser que cada presidente